no somos monos locos o bien, como digo yo en el libro, monos inteligentes y tristes por casualidad. Es porque ha habido un proceso de selección que ha durado 60 millones de años que ha cuidadosamente seleccionado nuestras habilidades, incluso algunas que como especie nos vienen muy bien. Como individuos nos hacen la vida bastante complicada. Emiliano, nos reunimos de nuevo 2 años después y 2 libros después. Claro, dos libros después. Antropológicamente y la maldición del hombre mono. Sí, así es. 2 libros muy distintos entre ellos. Muy distintos. ¿Y cómo trabajas tanto? Bueno, primero porque me gusta. Ajá. Y segundo porque, ya lo hablamos hace 2 años, para mí la divulgación es fundamental. Como investigadores científicos es que tenemos un trabajo fantástico. Pero claro, tenemos que considerar que no nos pagan para entretenernos y quitarnos el gusanillo de nuestras inquietudes, ¿no? Nos pagan para hacer un trabajo que luego tiene que volver a la sociedad, que paga nuestras nóminas y que está invirtiendo en nuestro trabajo. Así que me parece a mí que la divulgación es parte integral de la obra de un científico. Si no lo cuentas, es verdad que en ciencias si no lo publicas, no existe. Pero finalmente, si no lo cuentas, es como si no existiera. ¿Y ha mejorado el mundo de la divulgación desde que nos vimos? Porque recuerdo que había ciertos puntos oscuros, ciertas sombras, ¿no? en el estado de la divulgación. Bueno, yo te puedo decir una cosa. No creo que haya mejorado, la verdad. O sea, también porque todos los defectos que tiene la divulgación son los defectos que tiene todo lo que hace el ser humano. Ajá. Así que nada nuevo, nada diferente. Así que es verdad que la divulgación se está diversificando. ¿Vale? Tanto como medios que como niveles de interacción. Y esto yo creo que es bueno porque cuando aumentas la diversidad, aumentas las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, fíjate, interesante que antes había periodistas científicos e investigadores científicos. Los periodistas son periodistas y los investigadores científicos son científicos que cuentan lo que hacen, ¿no? Bueno, hoy en día sabemos que, sin embargo, hay una nueva figura de divulgación que es yo lo llamaría a estas alturas, el divulgador científico, que no es científico, pero sí es divulgador. Sí. Se ocupa solamente de divulgar, ¿no? Entonces, esta nueva figura, evidentemente, como todo, tendrá sus ventajas y desventajas, pero ya es un síntoma de diversificación que, hombre, vamos a ver cómo funciona y la verdad que soy bastante optimista. Claro, es que esto yo lo hablé con alguien, me parece que fuera de micrófonos, de este tema de científicos que nunca llegan a ejercer como tales y se dedican puramente a la divulgación. Y llegábamos a la conclusión de que hay grandísimos científicos excepcionales que luego no son buenos divulgadores, son malos divulgadores. Ciertos. Entonces, a veces hace falta, ¿no? Hay alguien que haga esas labores de traducción de precisamente lo que están logrando científicos como este que menciono, que no se le da bien comunicar, porque aparte es que no tiene por qué dársele bien. Lo que se le tiene que dar bien es su expertise. Totalmente. Yo ahí te puedo decir 2 cosas. La primera es que a mí esta diversificación me interesa, me gusta, pero tengo una pequeña duda porque yo la divulgación científica la veo muy relacionada con el trabajo de investigación. Ya. O sea, ¿cuál es el punto fuerte del científico? Es que cuenta lo que hace, cuenta lo que él trabaja todos los días. Vamos a ver si personas que no trabajan todos los días en un cierto tipo de contexto pueden mantenerse suficientemente actualizados o integrados como para poder de verdad contar algo que al fin y al cabo pues están escuchando o leyendo de segunda mano. Insisto, soy optimista, pero hay que tener cuidado porque la fuerza del viejo investigador científico era que contaba lo suyo, y contar lo suyo es evidentemente lo mejorcito. Y luego
sobre lo que tú comentas de científicos que son malos divulgadores, es verdad, los conocemos todos, existen, pero son pocos. Es decir, me resulta a mí profundamente difícil pensar que controlas muy bien lo que haces y no eres capaz de contarlo. O lo podemos ver también por el otro punto de vista, ¿no? Es decir, me parece difícil que no lo sepas contar si lo has entendido bien. Yo he conocido unos cuantos, por mi profesión, por mi propio trabajo he conocido a mucha gente que había hecho cosas maravillosas y que luego a la hora de trasladarlo, no solo ciencia, en arte, en cultura, claro, a la hora de trasladarlo no tenían esa misma capacidad. El arte lo puedo más entender, pero la ciencia es un acto de estructuración mental, de orden mental, de andamio de conceptos y de resultados, ¿no? Entonces tú necesitas este andamio, esta organización para hacer bien tu trabajo de científico. Y es el mismo andamio que luego debería de ser muy fácil presentar a otra persona que te pregunta qué estás haciendo. Claro, pero luego está el tema de que seas capaz de hacer entendible lo que has hecho para un cazurro como puedo ser yo, por ejemplo. Porque tú puedes efectivamente ser un excelente científico que además comunica bien, pero trasladar lo que haces a un lenguaje llano para que lo entienda gente que no tiene ningún tipo de preparación científica, eso ya es casi un don, como mínimo una habilidad. Tú la tienes. Y como todas habilidades, se puede desarrollar. Ajá. Así que también hay un acto de voluntad, en el sentido que es verdad que puede haber una predisposición, pero todas las habilidades que podemos tener se pueden mejorar con un compromiso. Entonces me pregunto, estas personas que no comunican bien, ¿cuánto se deba a una predisposición que falta o a una falta de compromiso con este objetivo? Lo dejo ahí. Y esta figura de la que me hablas, de este científico por preparación, pero no por ejercicio, que se dedica a la divulgación, realmente no es nueva, ¿no? No es nueva, es cierto, pero hoy en día evidentemente se está extendiendo muchísimo. El número de personas que se dedican a ello es realmente cada día más, y es un experimento, yo diría, en curso, pero a mí me parece legítimo y que yo creo que promete bien. Bueno, decíamos, desde que nos vimos, 2 años, 2 libros, el último de ellos, La maldición del hombre mono. Por cierto, estás en un sitio ideal para presentar un libro así, vamos, los dos, porque en los dos en la portada hay un mono y aquí, como puedes ver, tenemos primates por todas partes. Sí, totalmente, evidentemente. Sí, es una casualidad que los 2 libros tengan un mono en la portada. Esto son, evidentemente, decisiones editoriales no tuyas. En que los autores no tienen nada que ver. Pero es curioso que mis libros, pues a los equipos de marketing de las editoriales, lo que les sale es poner un mono. O sea, a mí, yo encantado, encantado, porque llevo 30 años diciendo que somos primates y entonces esto me parece muy bien. Y bueno, el primer libro, hablamos hace 2 años de los problemas de la divulgación científica, ¿no? Había cerrado, me parece, hablamos del cierre de investigación y ciencia. Sí, el secuestro de unas publicaciones, de una revista. Sí, claro. Springer Nature, la multinacional de la editorial científica, compró nuestra investigación y ciencia, que era la versión en español de Scientific American, la compró, la cerró y borró todos los archivos de 50 años. O sea, criminal, una acción criminal. Recientemente ha habido revistas que se han ofrecido poner los archivos online, gratis, y la multinacional, cómo se estila en un ambiente feudal, ni ha contestado. Bueno, yo tenía ahí 46 artículos y una pena que se perdieron 50 años de revista, pero bueno, por lo que me atañe, pues mis 46 artículos eran casi 10 años de trabajo. Entonces, una selección de estos artículos lo publiqué en este libro que se llama Antropológicamente, que es una recopilación de artículos de temas muy distintos entre ellos,
pero que pues eso, son aquellos artículos que se han perdido en la quema editorial de investigación y ciencia. Y el último se llama, como decía, La maldición del hombre mono. ¿Por qué abordas esta temática? ¿Por qué dices, tengo que escribir sobre esto? Bueno, realmente en este caso sí, en este caso ha sido tal cual. O sea, tenía que escribir sobre esto porque se ha dado el caso que con este libro, o bien, mejor dicho, en esta temporada, se han cerrado dos círculos paralelos, ¿no? Y son aquellos momentos ¿no? en que uno recoge un ciclo. Es un ciclo profesional. Profesional porque yo llevo ya 10, 15 años y pico trabajando hablamos de ello en nuestra entrevista de hace 2 años, en psicología y evolución, la que se llama arqueología cognitiva. Utilizar modelos en psicología, los modelos que se conocen en psicología, para aplicarlo al registro arqueológico. El comportamiento de especies extintas o poblaciones extintas, para intentar entender cómo estaba estructurado su proceso cognitivo, su mente. Se llama arqueología cognitiva. Yo en particular he trabajado sobre todo en lo que se llama integración visoespacial. Es cómo tú proyectas tu cuerpo en el espacio físico, en el espacio cronológico, ayer, mañana, en el espacio mnemónico, los recuerdos, y en el espacio social, yo, tú, ellos, ¿no? Entonces es la base de la imaginación visual, de la imaginación mental, tu cuerpo, tu historia, tu vida, ¿no? Este personajillo, este protagonista que tiene un cuerpo y que se mueve en recuerdos o en previsiones, ¿no? Integración visoespacial. Y el segundo aspecto es la atención, el sistema atencional, ¿no? Ambos elementos son extremadamente complejos en nuestra especie, Homo sapiens. Bueno, en el género Homo comparado con otros primates, pero incluso en nuestra especie Homo sapiens, si nos comparamos con otros homínidos extintos, como puede ser un neandertal que tenía un cerebro de nuestro mismo tamaño. Entonces, por un lado, yo llevo ya 15 años estudiando sistema atencional y sistema de integración visoespacial, la evolución de estas habilidades. Pero al mismo tiempo, ya desde hace tiempo, yo precisamente a raíz de esta inquietud con este tipo de temas, la percepción, estas son tanto la atención como la integración visoespacial, tienen mucho que ver con el cuerpo, con la percepción corporal, la percepción somática, los sentidos, ¿no? Entonces, precisamente a raíz de esto empecé a interesarme de mindfulness, técnicas de meditación, prácticas de meditación. La mayoría de las prácticas meditativas son entrenamientos del sistema visoespacial, del sistema atencional, del sistema somático, ¿no? Entonces, empecé ahí también un camino personal, ya no tenía nada que ver con la ciencia. Descubrí el mundo increíble del mindfulness, de la meditación. Chulísimo, tú puedes utilizar tu cuerpo como laboratorio para experimentar cosas, ¿no? Para hacer experimentos, ¿no? Entonces, ahí empezó un camino de desarrollo personal. Y claro, pero al mismo tiempo yo estoy estudiando aquellas habilidades. Así que estos dos caminos empezaban a influirse el uno con el otro, y hasta que poco a poco se mezclaron y llegaron a un punto donde ya era difícil distinguir el camino personal, mi dedicación a la investigación empírica mía de la meditación y del mindfulness, y el camino profesional, que era el interés sobre cómo estas habilidades habían evolucionado en el género humano. Cuando estas cosas ya se habían mezclado totalmente, se había creado ahí un cuadro que me gustaba. Digo, mira qué chulo que se han mezclado estas dos cosas y que hay una armonía entre mi camino profesional y mi camino personal, ¿no? Entonces, de hecho, esto lo tengo que contar. y aquí así que decidí escribir este libro, que es una mezcla de 3 tipos de contenidos distintos. Hay, evidentemente, contenido que es una recopilación bibliográfica de cosas que no son mías, aunque evidentemente es mía la forma
de integrar estos elementos entre sí. Luego hay una parte fundamental que es integrar todo esto con la evolución humana. Esto es totalmente novedoso, intentar explicar el estrés, la ansiedad, esta insatisfacción ontológica del ser humano con la evolución humana. Esto sí que es una cosa nueva. Y luego también en este libro hay propuestas, digamos, entre la filosofía y la psicología, que son integralmente nuevas, son integralmente mías, personales, o sea, son conclusiones, propuestas a las que he llegado precisamente pudiendo mezclar mi bagaje de antropólogo con mi experiencia con el mindfulness. ¿Y se puede estudiar la psique del ser humano, del Homo sapiens, antes de que haya testimonio escrito? Bueno, yo te diría que no sé. En eso consistirá la arqueología cognitiva. Sí. Te digo que probablemente no se puede hacer ni siquiera con los seres humanos actuales. Es decir, todo lo que es entrar en el proceso cognitivo se tiene que hacer, evidentemente, con una capacidad de integración que hoy en día todavía no tenemos claro cómo hacerlo, ¿no? Lo mencionamos hace 2 años, ¿no? Lo que llamamos mente, el proceso cognitivo, es un flujo de información entre cerebro, cuerpo y ambiente, incluso la tecnología o el grupo social. Entonces, el cerebro es más fácil de estudiar. Abres una cabeza y diseccionas. Pero el proceso cognitivo, este flujo de información entre cerebro, cuerpo y ambiente, y la cultura y tal, esto evidentemente es más complejo, ¿no? En el ser humano actual es súper complejo, te puedes imaginar, si queremos hacerlo con un neandertal o con un Homo erectus. Muy difícil, lo cual no quiere decir que no hay que hacerlo. Es decir, precisamente la ciencia suele meterse en cosas que son muy difíciles, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo hay que proceder? Bueno, primero con cautela. Esto hay que decirlo. ¿Por qué? Porque evidentemente es un campo muy llamativo, muy sexy, como se dice en periodismo. Es un campo relativamente inocuo, si me equivoco no pasa nada, y entonces lo que puede pasar es que de ciencia a novela, a cuento, es bastante fácil caer, ¿no? Entonces hay que proceder con mucha cautela, intentando no pasarse, intentando mantenerse todo lo más posible en un marco de investigación científica. Con esta premisa fundamental, lo que hacemos es utilizar los modelos psicológicos, ¿no? Hablamos la última vez contigo, por ejemplo, de memoria de trabajo. La memoria de trabajo tiene modelos que involucran diferentes elementos. Las imágenes, el lenguaje, la atención, ¿no? Cuando digo modelo, digo una idea que relaciona habilidades entre sí. Bien, pues cogemos todas estas habilidades y vamos a ver en el registro fósil, en el registro arqueológico, si hay alguna evidencia que pueda sugerir que algunas de estas habilidades o su relación ha cambiado, ¿no? En el momento que encontramos, te hago un ejemplo muy, muy básico, muy sencillo. Integración visoespacial, hemos dicho cuerpo, espacio. Cuerpo, ojo, mano. Cuerpo, tecnología. Bueno, una cosa básica, muy visoespacial, es tirar una flecha, ¿no? Vale. Bueno, evidentemente esta flecha no tenemos evidencia que haya sido tirada hasta hace pues poco, 50, 100.000 años. Entonces, evidentemente, hablamos de cazadores y recolectores que mataban bichos enormes. Si tengo que matar un bicho enorme, un rinoceronte, prefiero matarle de lejos. Claro. Sin embargo, si no lo hago y al fin y al cabo tengo que meterme con una lanza súper pesada entre sus patas, jugándome mis piernas, es porque no soy capaz de matarle desde lejos. Entonces, este es un caso muy sencillo donde podemos ver que esta capacidad visoespacial de poder proyectar un algo en el espacio no lo hemos tenido hasta hace 50, 100.000 años. O te digo otro
otro indicio. Los neandertales, que tenían una cultura súper compleja, una tecnología compleja, un cerebro grande como el nuestro, tenían todos los dientes incisivos con muchísimas marcas, rayas, trazas, porque utilizaban la boca para manejar todo lo que podían manejar de su tecnología, y claramente se daban con la herramienta lítica, de vez en cuando se marcaban los dientes. En los humanos modernos, Homo sapiens, algunas poblaciones todavía lo hacen y se pueden notar estas marcas, pero poquísimo. Las pocas poblaciones que tienen marca son pocas. Los neandertales tenían muchísimas. O sea, tenemos que pensar que para ello utilizar la boca como tercera mano era lo normal, lo necesario. Ahora, a romperse un diente en una época cuando los dentistas todavía no se habían inventado es bastante peligroso. No parece una buena elección. En fin, podemos pensar que la capacidad de integración visoespacial entre mano y tecnología, ojo y mano, en esta especie no fuese especializada como la nuestra. Tanto que, aparte de las manos, tenían que implicar la boca mucho más que nosotros. Nosotros tenemos una proyección de todo nuestro cuerpo en el cerebro. Se llama homúnculo porque parece un hombrecito con sus manos, su cabeza, su lengua, ¿no? Y tal igual, ¿no? Y este homúnculo tiene proporciones raras en función de la importancia, la capacidad que tenemos en nuestras diferentes partes del cuerpo. Y la parte más grande son las manos. La segunda parte es la boca, que tiene que ser capaz de discriminar, ¿no? Entonces, podemos pensar que el homúnculo de los neandertales tuviese las manos no tan grande, no tan especializada como el nuestro, y tuviese que recurrir entonces a la boca con más frecuencia, ¿no? Y dicho sea de paso, nosotros también cuando tenemos que abrir un paquete de patatas o lo que sea, utilizamos la boca, porque como tercera mano siempre viene bien, y su gran sensibilidad es también la clave del beso, ¿no? Con lo cual, vamos, que hay para hurgar. ¿Y cuál es la maldición del hombre mono? La maldición del hombre mono es una maldición de estas clásicas, de la Grecia clásica, donde siempre viene un dios que para enseñarte algo, para darte una lección, te da un superpoder. Tú eres muy contento y este superpoder al final no lo sabes utilizar, se te vuelve en contra y generas problemas, ¿no? Esto pasa en la literatura clásica griega, o los que somos forofos de los superhéroes sabemos que pasa algo parecido, ¿no? Siempre el superhéroe tiene este poder, pero saberlo gestionar. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Totalmente, ¿no? Como se suele decir, quien vuela muy alto puede caer muy, muy, muy lejos, ¿no? Entonces, en este caso es precisamente nuestra capacidad de imaginación, tanto visual, las imágenes, como verbal, las palabras. Pensamos por imágenes y palabras, imágenes, escenas, palabras, un monólogo interno, ¿no? Y claro, esto nosotros lo proyectamos muchísimo. Somos capaces de proyectarlo atrás, recuerdos, viajar en el tiempo. Sí, sí. Puedo proyectar muchísimo, tanto en cantidad, a recordar cuando tenía 5 años y tal y cual, como en calidad, la cantidad de detalles, la complejidad de estos recuerdos. Lo mismo con el futuro. Podemos predecir de todo. Entonces, esto es el superpoder. Gracias a este superpoder hemos podido desarrollar la complejidad tecnológica y la complejidad social que nos ha hecho el primate más exitoso del mundo. 8.000 millones de personas. Unos dilectantes comparados con las cucarachas, pero comparados con los otros primates y monos, exitosísimos, ¿no? Estamos casi muriendo de éxito, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a nuestra complejidad tecnológica, gracias a nuestra complejidad social, que se debe también a esta gran capacidad de proyectar, de imaginar, ¿no? ¿Cuál es la maldición? Que no controlamos el poder. Entonces, primero hay un problema de cantidad. El pasado y el futuro, este mundo virtual, le llamamos pasado y futuro porque pensamos que viene antes o después, pero están hechos de la misma sustancia, imágenes y palabras. Estos mundos virtuales se vuelven gigantes.
se hacen bola, se hacen avalancha y empiezan a pesar demasiado. De hecho, empiezan a quitar espacio al presente. Y muchos de nosotros vivimos el día a día sin darnos cuenta de lo que hacemos, sin pensar en lo que estamos haciendo, ¿no? La anticipación, hablo mucho de la anticipación. Vivimos intentando pensar qué va a pasar mañana, ¿no? No, o estoy haciendo una tarea y mientras la hago estoy pensando en la tarea que tengo que hacer después. Entonces, primero se hace bola, esta proyección se hace bola, demasiado grande. Y sobre todo se hace intrusiva, es decir, bombardea sin pedirte permiso. No decides tú cuándo dedicarte a estas proyecciones. Quien dice pasado o futuro está hablando también de mundos virtuales, cosas que no pueden, que nunca han ocurrido y probablemente nunca ocurrirán, ¿no? Rumiaciones, lo que se llama vagabundeo mental. Entonces, la cantidad de estas proyecciones empieza a pesar demasiado. Y su forma de apoderarse de tu proceso cognitivo es tan agresiva que tú ya eres un esclavo de tus proyecciones de imágenes y palabras. Entonces, esto sabemos desde hace muchísimo tiempo que el tiempo que uno pasa en este estado es directamente proporcional al grado de infelicidad de su vida. ¿Por qué? Porque el pasado se vuelve angustia, ansiedad, el futuro incertidumbre, miedo, ¿no? El estrés, las hormonas del estrés suben, la fisiología del estrés empieza a hacerse notar, las moléculas de comunicación cerebral que se asocian al peligro o al afán empiezan a chutar como no podemos tolerar, y esto un día, un mes, un año, 5 años, 30 años, 80 años, y al final pues acabas no viviendo una vida, acabas sufriendo una vida. Insatisfacción constante, siempre, en cualquier momento puedes imaginar una situación mejor o peor de la que estás viviendo. Y tu cerebro lo hace. Puede estar viviendo una situación mala o buena, pero tu cerebro siempre estará ahí hablándote, ahí diciéndote que podría ser peor o podría ser mejor. Y tú te quedas con un miedo constante o una insatisfacción constante. Esto la filosofía oriental lo tiene evidentemente perfectamente controlado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero, lo más importante, ser consciente de este problema. El peor problema que uno puede tener es no saber que tiene un problema. Así que primero, ser consciente. Segundo punto, reconocer que este superpoder hay que controlarlo con habilidades que no tenemos desarrolladas, como la atención, por ejemplo. Y entonces emprender un entrenamiento para fortalecer los músculos que nuestra evolución o nuestra sociedad no nos ha llevado a desarrollar. Y tercero, una vez que me he dado cuenta del problema, que empiezo a hacer un entrenamiento adecuado para poder desarrollar estas habilidades, bueno, el tercer punto fundamental es usarlas. Sin una aplicación, sin un compromiso personal, sin la voluntad de meterse en ello, ¿no? No va a funcionar, ¿no? ¿Sabes esto el chiste que dice... me he apuntado al gimnasio hace 5 meses y no he perdido ni siquiera un kilo. Ya verás cómo tengo que ir allá a ver qué está pasando. O sea, con apuntarse al gimnasio no es suficiente. Luego tienes que ir, luego tienes que poner en práctica, ¿no? Entonces, este libro evidentemente desarrolla todo esto, considerando las potencialidades y las limitaciones del ser humano en un marco antropológico, cognitivo y social, evidentemente propone alternativas. Pero aparte de esto, sobre todo, pues empieza poniendo una base a todo este desarrollo, que es la evolución, que es la selección natural. No somos monos locos, o bien, como digo yo en el libro, monos inteligentes y tristes por casualidad,
es porque ha habido un proceso de selección que ha durado 60 millones de años que ha cuidadosamente seleccionado nuestras habilidades, incluso algunas que como especie nos vienen muy bien. Como individuos nos hacen la vida bastante complicada. Y entonces ahí hay que tener en cuenta que los intereses de la evolución y los intereses del individuo a menudo chocan entre sí y cada uno tiene que decidir qué quiere aportar a la historia de su propia especie y qué quiere aportar a la calidad de su propia vida. ¿Ese poder envenenado nuestra especie lo ha tenido desde sus orígenes? En mi opinión personal, sí. Desde que nuestra capacidad de proyectar... nosotros hemos evolucionado una capacidad atencional poderosísima, pero luego la capacidad de imaginación visual y lingüística se ha potenciado muchísimo más. Se ha creado un desequilibrio, o sea, nuestra poderosa atención, a pesar de ser poderosa, no es tan poderosa como para controlar tanta rumiación mental. Entonces ahí se ha creado una situación que, pues eso, ha favorecido nuestro éxito reproductivo como especie. Hemos empezado a extender nuestras capacidades con la tecnología, con una sociedad increíblemente compleja, pero hemos empezado también a rompernos la cabeza, ¿no? Esta que yo llamo radio sapiens, esta radio que está encendida las 24 horas y no te deja descansar un momento y crea un personaje que se llama ego, que es el protagonista de esta película y que tiene lo que le gusta y que no le gusta y todo podría ser peor, todo podría ser mejor, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Muchas veces hoy en día se oye, pues no, estamos en la época del estrés, ¿no? Pues chico, viaja con una máquina del tiempo a la Edad Media, a ver si te relajas un poquito. O imagínate en el Imperio Romano o qué sé yo. Es más bien que estamos en la época del estrés sin una razón detrás. Quiero decir, porque si viajamos en el tiempo, te encontrarás a gente estresada, pero era un momento para estresarse, ¿no? Porque había hambrunas, había un montón de dificultades que ahora no afrontamos muchos de nosotros, que seguimos estando tristes, estando ansiosos. Sí, esto probablemente es verdad, pero es verdad que el mecanismo detrás no ha cambiado. Es lo mismo. Entonces, tomar conciencia de este mecanismo. Fíjate que hay dos posibilidades que yo desarrollo mucho en el libro. La primera es que la evolución, sinceramente, no haya tenido en cuenta tu bienestar. Esta capacidad de proyección le ha venido muy bien para tu éxito, nuestro éxito evolutivo. Bueno, conlleva una rumiación que acaba malgastando tu vida. Pero bueno, como que esto a la evolución no le interesa, sencillamente no lo pone en el cálculo, esto es un problema tuyo, no es un problema de la evolución. Con lo cual, esta condición de rumiación perpetua, de esta insatisfacción constante, como una consecuencia secundaria del proceso selectivo. Pero hay otra posibilidad, todavía más chunga, y es que puede que esta condición de estrés ontológico, de insatisfacción constante, puede que incluso le haya venido bien a la evolución y haya sido la selección natural que se ha dedicado en potenciarla. ¿Por qué? Cabe la posibilidad que ser animales, simios, pasionales, descontrolados, emocionales, que nos abandonamos al batiburrillo de emociones sin poder controlar nada, puede que esto aumente el éxito reproductivo. Entonces, si esta red neuronal que nos lleva a vagabundear no solamente aumenta nuestra creatividad, nuestra capacidad de control, pero además aumenta tu descontrol pasional, puede que ambas cosas le vengan bien a un proceso que se llama selección natural, cuyo único criterio es el aumento del éxito reproductivo. En este caso, tenemos que ser conscientes que estamos luchando
directamente en contra de la selección natural. Y entonces lo que podemos hacer, evidentemente, es rebajar un poquito el peso, es paliar un poquito, comprometernos para que este peso no nos desgaste excesivamente la vida. Pero esa tendencia al desasosiego, esa capacidad de caer en la tristeza parece evolutivamente contraproducente. Porque un ser humano en ese estado difícilmente, o sea, le va a costar más reproducirse, ¿no? Si es una persona que está rumiando, le va a costar más reproducirse. Claro, esto, fíjate que... Y además puede caer en la autodestrucción. Totalmente. Esto recuerdo que lo hemos hablado hace 2 años contigo. Vale. Sí. Tu memoria. Esto es un punto importantísimo y yo dedico mucho espacio en el libro a este punto. Hoy en día, la meditación, el mindfulness, llevamos 50 años de evidencias científicas que demuestran que funciona perfectamente en muchos campos de aplicación. Tanto que llevamos 40 años que se aplica en los hospitales, en muchos campos diferentes de la salud. Entonces, este éxito está asociando la meditación, el crecimiento personal, el mindfulness o todo ese tipo de práctica a condiciones patológicas. O sea, a aquellas personas, que son las de que hablas tú, que ya han pasado un umbral diagnóstico, un umbral clínico. A mí me parece fenomenal que el mindfulness y la meditación se apliquen, puedan ayudar, puedan aportar, puedan complementarse en situaciones ya donde la rumiación es tan intolerable que ya se pasa un umbral diagnóstico y ya hay que intervenir seriamente. Pero no olvidemos que están todos los otros. Todos los que tienen una rumiación constante, dañina, que le perjudica a su sistema fisiológico, su sistema cerebral, su sistema cognitivo, pero se tolera, se aguanta. El umbral clínico no se pasa. Pero esto no quiere decir que esto haga de la vida un lugar agradable, ¿no? Fíjate que hay estimaciones que dicen que las personas que están justo antes del umbral clínico, te estoy hablando de personas cuya rumiación es tan fuerte que le perjudica seriamente la calidad de la vida, pero no pasa un umbral clínico, pueden que sean el 80% de las personas. Añadimos también las que no están tan mal, sí, pero que comunque su nivel de rumiaciones le comporta diferentes problemillas, ¿no? Entonces, si hacemos la suma de los que han pasado el umbral clínico, los 80% que están mal aunque aguantan, y los que van regulín y bueno, ni tan mal, pues, al final puede que hablemos del 90-95% de las personas. Entonces, los que pueden tener un problema de reproducción son los ya que están en un estado tan extremo que evidentemente ni se levantan de la cama, ¿vale? Pero todos los otros no. Todos los otros se pueden reproducir alegremente, sobre todo si quieren, si tienen un paquete de emocional totalmente descontrolado, ¿sabes? Y aquí, fíjate, en la filosofía oriental, con diferentes matices, se habla muchas veces de una cadena de efectos que, bueno, no sabemos si es así o no, pero esta perspectiva yo creo que aporta mucho, ¿no? En general nosotros tenemos una percepción de algo que está pasando. Esta percepción se transforma en una sensación. Sensación me estoy refiriendo que me gusta, no me gusta o me da igual. Esta sensación empieza a generar emociones. Estas emociones generan pensamientos. Ojo, los pensamientos van a influir en las emociones. Las emociones en las sensaciones y las sensaciones en las percepciones. ¿Qué pasa? Punto número 1. Como todos estos elementos se influyen el uno con el otro,
ya se hace un caos, un batiburrillo ingestionable, donde tú ya no sabes quién está actuando con quién. Aparte, la influencia que tienen el uno con el otro, se amontonan en el sentido que ya no hay espacio entre el uno y el otro. En cuanto llega la emoción, ya genera un pensamiento. ¿Qué pasa? Que al final tu reacción, tú no respondes a esta situación, tú reaccionas de forma brutal, instintual y compulsiva, obsesiva y como un esclavo de esta cadena de eventos. Tú no decides absolutamente nada. Entonces, esto evidentemente es un problema serio porque todas aquellas emociones y pensamientos empiezan a intoxicarte a ti mismo, empiezan a intoxicar también las personas con que te relacionas y todas estas cosas. Bueno, precisamente la filosofía oriental, insisto, con matices diferentes, pero recuerda que precisamente desarrollando el sistema atencional y desarrollando, evidentemente, una capacidad de observación asociada a tu capacidad de percepción somática, mental, poco a poco se pueden ir haciendo dos cosas. Primero, puedes llegar a ser capaz de observar qué es que está influyendo en qué. Ajá. Empiezas a observar que, mira, es que esta emoción me está influyendo en esta percepción, o este pensamiento es la causa que desencadena esta emoción. O este comportamiento. Entonces, eres capaz de observar causa-efecto. Y segundo, eres capaz de espaciar. Poner un poquito de espacio entre el uno y el otro, entre la percepción, la sensación, la emoción y el pensamiento, separar un poquito para poder discernir. En el momento que tú eres capaz de observar quién está influyendo en quién y separar los elementos, ahí empiezas a poder decidir. Ya no eres esclavo, ya no vas en automático. Aquel automatismo que ha sido seleccionado por la selección natural. Uh-huh. Es la selección natural que ha generado este automatismo. Bueno, tú dices, bueno, señora evolución, no, espero que no te importe, pero yo me alejo un poquito de todo esto, lo observo y empiezo a decidir yo. Y empiezo a decidir lo que me conviene y lo que no me conviene. Esto vale para quien está en un estado grave, con un nivel clínico, para quien está en un estado normal me refiero a aquellos 80% que aguantan, pero tienen una calidad de vida perjudicada por todo esto, esta complejidad ingestionable, y a todas las personas que evidentemente preferirían ser dueños de sus decisiones y no sencillamente marionetas de los instintos y de las pulsiones obsesivas de la selección natural. ¿Esta capacidad penosa para la pesadumbre es exclusiva de nuestra especie? En mi opinión personal, sí, totalmente. Totalmente, porque se basa en una serie de habilidades, la capacidad de proyectar, yo digo proyectar offline. Offline quiere decir, ¿no?, que mis sentidos no están activos, o sea, mis sentidos no están percibiendo, no qué sé yo, pues una persona, pero yo me estoy imaginando esta persona, ¿no? Offline. Uh-huh. Mi mente está trabajando offline. Esta capacidad offline tan poderosa la tenemos solo nosotros, a nivel de imágenes y sobre todo a nivel lingüístico. El lenguaje lo tenemos solo nosotros y el lenguaje carga muchísimo. Fíjate que una curiosidad, hay una pequeña diferencia estadística, pequeña pero reconocida, entre hombres y mujeres. Los hombres en promedio tienen una mejor capacidad, habilidad visoespacial, mientras que las mujeres suelen tener en promedio una mejor capacidad lingüística y social. Con lo cual es posible que en promedio los chicos le den más la vuelta al coco con imágenes y las chicas, sin embargo, se frustran más con el monólogo interno. Son diferencias mínimas, con lo cual, evidentemente,
hombres y mujeres se solapan mucho en este, pero la pequeña diferencia estadística sí que la hay, y yo imagino que pues eso, hay también una diferencia en la cantidad de rumiaciones que uno dedica a la parte visual o a la parte lingüística. Ninguna especie animal, probablemente tampoco ningún homínido extinto, ha demostrado tener una habilidad de ese tipo tan potente, con lo cual supongo que los únicos que no llevamos esta maldición somos nosotros. ¿Has escuchado hablar de una tribu llamada los Pirahã? Sí. ¿Qué es lo que pasa con esa tribu que en su momento fue célebre por considerarse la más feliz del mundo? Y una de las razones que quienes defendían esa tesis atribuían que estaba detrás era que no utilizaban tiempos compuestos, algo así, que no, que no echaban la vista atrás, que precisamente no proyectaban. Totalmente. ¿Es así? Totalmente. No, hombre, tienen una construcción lingüística e incluso, bueno, numérica y musical diferente de la nuestra, básicamente, aparentemente más sencilla, y aún así, pues evidentemente cumplen con todas sus funciones ecológicas sin ningún problema. No olvidemos que son la excepción. Son tan excepción que llevamos 50 años estudiándolos porque es un caso absolutamente raro para nuestra especie. Así que, sabes que hace 2 siglos se estudiaba mucho la patología del cerebro, porque la patología del cerebro te indicaba cómo funcionaba el cerebro, ¿no? Es verdad, la patología muchas veces te da informaciones preciosas sobre cómo funciona el cerebro, pero no olvidemos que si el cerebro tiene una patología, que está roto, con lo cual tampoco hay que pensar que estoy estudiando cómo funciona el cerebro, estoy estudiando cómo no funciona. Entonces, esto es lo mismo con las excepciones antropológicas. Los Pirahã son una excepción, como hay otras. Los aborígenes australianos también tienen muchísimas peculiaridades cognitivas en este sentido, y evidentemente muchas más. Pero esto no quita que el 99% de la población humana de los últimos 50.000 años son más parecidos a nuestro tipo de cultura. Y no es una casualidad que los budistas han identificado este problema, los estoicos han identificado el mismo problema, sí. Los filósofos existencialistas han identificado el mismo problema en culturas distintas, en tiempos distintos, en sociedades distintas. Cuando estuve contigo hace 2 años hablamos de la etología humana, ¿no? Uh-huh. Si encuentro un comportamiento, el mismísimo comportamiento, en poblaciones tan distintas, culturalmente quiere decir que no depende de la cultura. Hay una programación evolutiva, ¿no? Y en este libro yo hablo los budistas hablan de despertar, ¿no? El Buda habla de despertar, y yo en el libro hablo de un encuentro entre Buda y Darwin, ¿no? Porque claro, Buda había entendido que la causa próxima del sufrimiento humano, y también su posible la forma de aligerar este sufrimiento. Pero claro, el Buda no sabía qué es que había causado este sufrimiento. Y si hubiese encontrado a Darwin se lo explicaba. Dice, ha habido 60 millones de años de evolución detrás de esta programación. Hay una anécdota que no llegué a compartir contigo, pero cuando hablamos de etología humana, mencionaste un libro, Amor y Odio. Amor y Odio, buenísimo. De un autor para mí impronunciable. Irenaeus Abel Eibesfeld. Claro, y tú dijiste, tenéis que leer este libro si queréis saber cómo es el ser humano realmente, lo que hay detrás de nuestro comportamiento. Bueno, a raíz de tú mencionarlo, yo te dije, joder, tengo que buscarlo porque me interesa mucho esto que estás diciendo. Entonces llamé después de la publicación, porque fui tonto y no hice esas llamadas hasta después de la publicación, pero llamé a varias librerías de segunda mano donde lo tenían y me decían, me lo acaban de llevar. Claro. O sea, al comentarlo tú, al mencionarlo tú, se agotó en los pocos ejemplares que había, porque es difícil de encontrar. Y de hecho a mí me contactaron después muchos oyentes diciendo, Alex, ¿tú sabes cómo lo puedo conseguir? Porque he preguntado en muchas librerías y no hay manera. Es un libro buenísimo y es verdad que es difícil encontrarlo, y de verdad no entiendo por qué
no vuelven a reeditarlo con el poder que tiene, ¿sabes? Es curioso. Además, la etología humana tiene una base importante en la sociología, en los aspectos sociológicos, y yo en el libro hablo muchísimo del contexto social, porque somos primates. Los primates hemos invertido muchísimo en el grupo social, tanto que, fíjate, en nuestro caso, lo que importa no es tanto el éxito reproductivo del individuo, como más bien el éxito reproductivo del grupo, de la tribu, ¿no? Entonces, ahí fíjate que describo en el libro una situación que es muy difícil de gestionar, pero que es muy importante hacerlo. La evolución ha pensado al nivel de grupo, al nivel de tribu. Todo lo que ha hecho la selección natural con el género Homo y con Homo sapiens es refinar el éxito reproductivo del grupo, con lo cual todas las emociones, la forma de reaccionar, los impulsos, se han regulado para que tú aportes al grupo. De hecho, yo digo siempre que lo único que a un ser humano le da más miedo que la muerte es la soledad. No toleramos la soledad. Porque somos primates sociales, mucho más sociales que todos los otros primates. Entonces, pues ahora parece que hay más gente sola que... Claro. Entonces, el nivel de grupo es el que más nos satisface a nivel evolutivo. Pero a nivel individual, regulín. Porque ¿qué ha pasado? Que con esta gran complejidad cognitiva ha pasado algo que yo no sé si la evolución lo había tenido en cuenta. Se ha generado una función, una propiedad emergente que se llama conciencia. Así que, más allá del nivel grupal, tribal, ha nacido un nivel individual. Yo soy yo con mi historia, con mi identidad. En el libro desarrollo muchísimo la diferencia en este sentido entre el yo y el ego, porque son dos niveles de conciencia diferentes, ¿no? Pero, sea como fuere, se ha creado esta identidad. Entonces ya se crea un conflicto, porque hay cosas que necesitamos el grupo, pero el grupo va por el grupo. Y muchas veces, a nivel individual, las exigencias no se compaginan muy bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago a satisfacer mis valores individuales, pero necesitando el grupo? Ya es complicado. Pero luego surge otro nivel que en este caso estoy seguro que la evolución no lo había contemplado. El éxito reproductivo es tan fuerte que los grupos ya se tienen que juntar entre ellos. Y se juntan, y se juntan, y se juntan. Nuestro nivel natural es un grupo de 150 personas. 150 es el número que recurre en todas las poblaciones humanas, más o menos es el número de personas con que nosotros podemos lidiar constantemente en nuestra vida. 150 personas que importen, ¿vale? Ya empiezas a unir grupos, se crean pueblos, ciudades de 5 millones, 6 millones de personas, ¿no? Y se crea lo que Konrad Lorenz, el maestro de Abel Eibesfeld, llamó horda anónima. En Madrid cogemos el metro con cientos, miles de personas que no conocemos, no sabemos quiénes son. Tú intenta poner 200 chimpancés en un vagón de metro. La que se lía. ¿Qué pasa? Entre lo que se pegan y lo que se aparean, aquel vagón de metro se vuelve un peliculón. Entonces, claro, la evolución, esto se ha dado en los últimos, pues no lo sé, 20.000, 30.000 años, poquísimo en tiempo evolutivos, esto no se había contemplado. Tenemos que vivir con gente que no conocemos. Tenemos que reprimir todos nuestros impulsos con gente que no conocemos, ¿no? Y evidentemente en nuestra cultura occidental la horda anónima es lo normal. La horda anónima funciona bien para un pez, para un primate no funciona bien. El primate ahí se siente solo, no conoce a esta gente, no consigue organizar sus relaciones, no consigue hilar
aquellas relaciones que se habían seleccionado para vivir con tu primo, tu tío, el primo del tío, la sobrina de no sé qué. O sea, aquello era el mundo. Entonces, ya tenemos 3 niveles. La selección ha trabajado solo, te ha dado las herramientas solo para lidiar con el nivel de la tribu. Y además herramientas que, digamos, a pesar de los efectos secundarios, pero de repente aparece la individualidad. Y ya la individualidad con la tribu, ya es un problema. Luego aparece la horda anónima, y la tribu con la horda anónima, difícil gestionarlo. Los 3 niveles tienen necesidades distintas, prioridades distintas y expectativas distintas. Y se mezcla todo. Yo no soy consciente de estos 3 niveles, empiezo a confundir las exigencias de uno de estos niveles con la exigencia del otro, no sé dónde acaba uno, dónde acaba el otro, y al final, en lugar de disfrutar de las ventajas de los 3 niveles, acabo sufriendo las desventajas de los 3 niveles. Evidentemente esto hay que arreglarlo. Que lo haga la evolución, no lo va a hacer. Que lo haga la sociedad, bueno, lo puede intentar, pero bueno, no parece que vaya por ahí. Bueno, entonces hay que implicarse personalmente para, primero, lo mismo que hemos dicho antes, entrenarse para saber observar. Si no sabes observar, no te metas en ello, porque si no sabes observar, cualquier cosa que vayas a ver te vas a autoengañar a ti mismo. Tu ego te va a engañar. Entonces, primero, sosegarse. Quitarse Radio Sapiens de la cabeza. Luego aprender a observar lo que está pasando de estos 3 niveles, aprender a entender las ventajas y las desventajas de estos 3 niveles y finalmente, igual que con las emociones y con los pensamientos, ser libre de decidir. Ser libre de poder decidir qué voy a entregar de mi vida a cada uno de estos 3 niveles. Pero para hacer esto, repito, es muy complicado, muy difícil, y requiere un compromiso personal. Los antropólogos hacéis mucho hincapié cuando se tratan estos temas acerca de que el ser humano no está hecho para ser feliz, sino que su composición está hecha para reproducirse. Recordaba cuando leía acerca de esto hoy que en el libro La conquista de la felicidad de Bertrand Russell, no estoy seguro de esto que te voy a decir, de si efectivamente pertenece a ese libro, pero juraría haber leído algo que relaciona quizá cierta insatisfacción, cierto desasosiego con el hecho de no reproducirse precisamente. ¿Esto tiene algún sentido? ¿Que nosotros estemos configurados para la reproducción y que el hecho de que no nos reproduzcamos tenga consecuencias negativas que a lo mejor no identificamos y atribuimos a otras razones que nada tienen que ver con eso? Bueno, el libro no lo conozco, no conozco el libro, pero evidentemente lo que trabaja la evolución muy bien son los instintos. Entonces, estos instintos son la base de tu ecología, de cómo comes, de cómo te relacionas con el grupo social, cómo te relacionas con el ambiente. Los instintos sabemos que son la base, ¿vale? Entonces, estos instintos tienen una parte, son programados. Otra cosa que luego uno pueda trabajar sobre ellos de una forma individual, culturalmente, todo, pero el paquete de instintos viene prediseñado, ¿vale? Y nosotros somos, en este sentido, primates cualquiera, que tenemos nuestros instintos. Fardamos de ser racionales, fardamos de ser lógicos, ¿no? Pero somos increíblemente emocionales, ¿no? Al final respondemos instintualmente a la mayoría de las situaciones, ¿no? De hecho, yo empiezo el libro precisamente hablando de esta contradicción, ¿no? ¿Qué es que nos hace humano, no? La racionalidad, la inteligencia, ya. ¿Y por qué cuando uno tiene demasiada racionalidad decimos que es poco humano? Curioso esto, ¿no? Decimos que la racionalidad es nuestra característica, pero si viene un tío que te hace un discurso excesivamente racional, dice, este no es humano. Es un robot. Es un robot, ¿sabes? Entonces, ¿en qué quedamos, no? Decimos que somos lógicos.
¿no? Nosotros somos el animal lógico, ¿no? Pensante. ¿Sí? Vete ahí fuera por la calle. Mira lo que pasa en el mundo. A nivel social, político, religioso, lo que quieras. ¿Te parece que el ser humano se comporta de forma lógica? Entonces hay contradicciones, ¿no? Sí, tenemos lógica, tenemos racionalidad, pero somos animales emocionales. Los instintos mandan. El instinto de reproducción, esto es el más importante. Esto es el instinto con el cual la selección natural no está dispuesta a tratar. O sí. Quien no tiene instinto de reproducción no se reproduce. Así que aquella configuración fuera, se queda inmediatamente fuera del juego. El instinto de reproducción es el instinto más profundo que tenemos, más blindado. Blindado quiere decir que no se puede tocar. Hay también temas éticos en este sentido. Imagínate, se habla mucho, por ejemplo, se compara la reproducción natural con la adopción. Uh-huh. Sabemos todos que si quieres adoptar, la cantidad de controles administrativos que hay es tan bestial, brutal, que te pasan las ganas, ¿no? Si quieres reproducirte por tu cuenta, pues nadie te pregunta nada. Nadie va nunca a poner en discusión tu capacidad de reproducción individual, seas quien seas en la situación que estés. Entonces, esto es aparentemente una paradoja, ¿no? Pero tranquilos que la reproducción nunca se va a poner en discusión, nunca se va a cuestionar. Es demasiado fuerte como programa, tanto que se puede hablar de obsesión. Es una compulsión, es una obsesión tan fuerte que muchas veces quien no la cumple tiene un desequilibrio bioquímico emocional tremendo, ¿no? Entonces, también en este caso, pues estaría bien tomar conciencia de todo este mecanismo para poder llegar sencillamente a tomar decisiones de forma consciente, de forma directa, ¿no? Evidentemente aquí no se trata de criticar la reproducción. Se trata de recordar que la reproducción es una compulsión diseñada por la selección natural y como toda compulsión puede conllevar a desventajas. Si uno se abandona de forma totalmente automática a un programa que ha sido diseñado para aumentar el éxito reproductivo y no para garantizar el bienestar de las personas. Además, te digo una cosa, en este caso tenemos que lidiar, en el caso de la reproducción como en el caso de cualquier otra programación. Tenemos que lidiar con 3 niveles otra vez. El primer nivel más profundo es la evolución, la selección. La selección natural ha creado un homínido con sus instintos, sus obsesiones, sus compulsiones. Uh-huh. Luego hay un nivel individual. Cada uno de nosotros hemos tenido nuestra propia vida y con cada vida ha conllevado, que sea por razones biológicas o por razones sencillamente de vivencias, ha conllevado cosas. En la mochila se han amontonado piedras, hemos amontonado cicatrices, o sea, lo que viene a ser la vida, secuelas de la vida individual. Y luego el nivel social que ya hemos mencionado. Estamos ahí adictos al grupo social y el grupo social tiene expectativas muy tajantes. Y tú te sientes en deber de cumplir con estas expectativas muy tajantes. Entonces, entre el que te ha hipnotizado la evolución, te has hipnotizado tú mismo en tus vivencias y que la sociedad te está hipnotizando, pues ahí tienes una serie de deseos que no son tuyos, una serie de rechazos que no son tuyos. Entonces, en el momento que mi Radio Sapiens me hace una cabeza como un bombo con tantas exigencias, pues tengo que empezar a pensar, a ver, alguna de estas me las ha pegado la evolución. Otra me la he pegado yo mismo y otras
pues me está dando la lata la sociedad. Y en muchos de estos casos no me estoy dando cuenta. Una vez más, ¿qué puedo hacer? Desarrollar una capacidad mental, atencional, para no dejarme arrastrar de todas estas tormentas, grandes o pequeñas que sean, ¿no? Una capacidad de estabilidad para que todo esto no me batuquees constantemente a nivel emocional y a nivel mental, y una vez que puedo estar en esta posición de estabilidad, sentarme con calma y ver, a ver, ¿quién está generando aquí estas expectativas? ¿Por qué? ¿Y me compensa o no? ¿Me conviene o no? Y en aquel momento da igual lo que hagas. Lo importante es que hagas lo que hagas, serás libres o por lo menos más libre de decidir. En el libro hablas de un concepto de desajuste o mismatch evolutivo. Sí. ¿A qué hace referencia? ¿Qué quiere decir? Es un término que utilizan mucho los psicólogos, sobre todo en psicología evolutiva. Tiene que ver con esto en parte, pero habla de un problema ligeramente distinto. El desajuste evolutivo es cuando la selección natural ha hecho su criba en función de la exigencia de un determinado ambiente y aquel ambiente cambia. Y entonces tú estás adaptado a cierto tipo de contexto. Si el contexto ha cambiado demasiado rápidamente, tú ya no estás adaptado. Un caso fácil de entender es que, bueno, hemos sido cazadores y recolectores, como en el género Homo. En el género Homo hemos sido cazadores y recolectores, échale pues 1 o 2 millones de años, con lo cual todas las adaptaciones de nuestro sistema energético se basan en un cazador-recolector que caza lo que caza y come lo que come. Nuestro metabolismo, nuestra fisiología, ¿no?, está calibrado para esto. Pues de repente, en un tiempo brevísimo, se inventa el supermercado y claro, mi fisiología, mi bioquímica y mi afán alimenticio, mi fisiología, mi bioquímica y mi afán psicológico alimenticio no estaban calibrados para tener 5 supermercados en mi barrio. ¿Sabes? Con lo cual, pues al final me encuentro en una situación donde ya mi dieta, mi régimen dietético ya no tiene nada que ver con la estructura fisiológica, metabólica y psicológica que había sido diseñada para un cazador-recolector. Y esto conlleva problemas. Ya, problemas que evidentemente todos conocemos, ¿no? Lo mismo se puede decir evidentemente del sedentarismo. 2 millones de años de cazadores y recolectores, donde se diseña un cuerpo para acudir a cierto tipo de funciones motoras, biomecánicas y tal y cual. De repente, en un microsegundo evolutivo, cambia todo y nos encontramos a ser simios de 70 kilos que pasamos sentado en una mesa 10 horas. Claro, esto es un mismatch evolutivo. Mi cuerpo no estaba adaptado a esto. Así que es cuando el ambiente cambia demasiado rápidamente y la selección natural no le da tiempo a ajustar las cosas. Se puede dar en cualquier condición, o sea, hemos hecho un ejemplo metabólico, dietético y otro ejemplo de actividad física, pero es verdad que es un concepto que utilizan muchos los psicólogos, porque donde evidentemente se puede dar con más facilidad es el contexto psicológico, porque es tan dependiente de la cultura, de la sociedad, de la tecnología, que son todos elementos que cambian todavía más rápidamente. Y se puede dar con más facilidad que se cree un conflicto entre nuestra forma programada de enfrentarnos a un contexto y este contexto que cambia a cada semana. Paradójicamente lo provocamos nosotros mismos, ese desajuste Totalmente evolutivo. El supermercado es cosa nuestra, no apareció debajo de una piedra. Totalmente. Qué bueno.
¿Hay alguna relación proporcional entre la inteligencia y la insatisfacción? Cuanto más inteligente es una persona, hemos hablado de que mucho de este desasosiego, si no todo, viene de nuestra capacidad de proyectar, de idear, de imaginar, de predecir. Un mayor nivel de inteligencia, al final te permite, el campo es más amplio, ¿no? A la hora de evocar y de proyectar. El problema, bueno, hace 2 años hablamos de inteligencia contigo. Uh-huh. El problema es que la inteligencia tiene todavía difícil definición. Uh-huh. Hay quien piensa que es un factor cognitivo, puro y duro. Hay quien piensa que es una capacidad de integración de otras habilidades. Hay quien piensa que no existe una inteligencia, que existen diferentes inteligencias o que todas las habilidades mentales vayan por su cuenta. En fin, no está muy claro. Yeah. Los psicólogos que trabajan en psicometría, en psicología diferencial, sí que creen en la inteligencia como un factor real. Pero hay que decir que ahí hay un poquito una circularidad que no se ha resuelto. La psicometría mide tu capacidad, tus habilidades cognitivas con tests que se basan en resolver problemas. Entonces, en realidad, bueno, aparte que estos tests tienen más defectos, que son tests que no discriminan entre una cosa y otra, que se pueden resolver con habilidades distintas, que tienen una estadística compleja detrás, son tests que los debates son muchos, quién cree que son muy buenos, quién se fía y no se fía y quién no se fía un pelo. Con lo cual hay mucho debate detrás de cómo se mide estas habilidades cognitivas y la inteligencia. Pero pongamos que se mida bien. Aún así estás midiendo la capacidad de resolver problemas. Suena un pelín limitativo pensar que inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Si es así, nuestras máquinas, nuestros ordenadores son más inteligentes de nosotros. Sospechamos que haya algo que vaya más allá de resolver problemas, ¿no? Por ejemplo, se dice mucho, en filosofía se matiza mucho que la verdadera inteligencia no es dar soluciones, no es cazar la respuesta, es localizar la pregunta. Es verdad. Los humanos somos mucho más capaces que cualquier máquina. No competimos con nuestros ordenadores en buscar la respuesta, pero sí que somos muchísimo más capaces de entender la pregunta, de localizar la pregunta, ¿no? Y luego, pues, yo en el libro hago mucho hincapié en la diferencia entre inteligencia y sabiduría, ¿no? Entonces, y digo un poquito así, en plan broma, que inteligencia es saber resolver problemas y sabiduría es saber evitarlos. Entonces, ¿sabes? Si eres sabio no necesitas ser inteligente, ¿sabes? En fin, y una persona creativa, la creatividad se suele asociar a la inteligencia, pero las personas creativas suelen tener una vida desastrosas. Entonces, ¿cómo es esta historia? En fin, ¿cuál es el problema? El problema que es que la inteligencia no garantiza la felicidad. De hecho, fíjate tú una cosa curiosa, la capacidad de tener una actitud atenta, consciente, de ser capaz de enfrentarse de forma sosegada a lo que está ocurriendo. En algunos casos se está hablando de mindfulness disposicional, que es tu capacidad innata de tener cierta tendencia a tener una atención consciente, intencional y tal y cual. Bueno, no se sabe bien cómo medir esto. Se están haciendo algunos intentos que tampoco van muy mal. Y se está viendo que no correlaciona con nada. Pues no correlaciona con la inteligencia, no correlaciona con las habilidades cognitivas, va a su bola. Con lo cual podemos pensar que una persona muy, muy sosegada y capaz de hacer todo lo que hemos mencionado hasta ahora, ¿cómo va a ser como combinación de rasgos cognitivos? Cualquier combinación. Probablemente no va a ser una persona muy neurótica, probablemente va a ser una persona
más abierta, pero es todo probablemente. En realidad no hay una asociación muy fuerte. Entonces tenemos que pensar que esta habilidad es algo que se puede alcanzar con mecanismos distintos, con capacidades distintas y sobre todo que está muy asociado al individuo, a la persona, ¿no? Probablemente hay un factor biológico, quizás genético, o si no es genético, factores que se asocian a las primerísimas etapas del desarrollo, incluso antes del nacimiento. Sabemos hoy en día que las primeras etapas del desarrollo antes de nacer, hablamos de un ambiente intrauterino, son determinantes en generar diferencias. Entonces, que sea genética o que sea una influencia del ambiente en una etapa súper temprana del desarrollo, pero es verdad que al final, desde el principio de una vida, ya se ve si una persona tiene cierta actitud u otra. Claro, no sabemos cómo esta cierta actitud u otra se canalizará, ¿no? Uno puede ser madera y otro agua y otro fuego. Y esto es lo que le ha tocado. Desde luego, no sabemos qué se va a hacer con esta madera, qué se va a hacer con esta agua, qué se va a hacer con este fuego. Se puede hacer cosa buena o cosa mala. Pero estas características sí que se dan en una etapa muy temprana. Y así que se ve que probablemente este mindfulness disposicional es algo que nos llevamos dentro a lo largo de toda nuestra existencia, y algunos tienen esta capacidad muy potenciada y otros no. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el cableado que favorece o desfavorece esta actitud? No lo sabemos y sería muy interesante saberlo. Ambiente y temperamento será, ¿no? Totalmente. Lo que se llama temperamento, claro. Efectivamente. El temperamento es con lo que naces. Efectivamente. La definición presenta el temperamento como pues este paquete hardware, cognitivo, ¿no? emocional que te viene de fábrica. Que sea genético o que sea no genético, pero de un desarrollo muy temprano, tan temprano que poco se puede hacer, ¿sabes? Entonces sería muy, muy interesante saber qué genera esta diferencia, porque todo esto va de desarrollo personal. Aquí está claro, hemos dicho que la evolución no te va a echar un cable. Al revés, te lo va a poner difícil. La sociedad, esperemos que mejore la situación, pero por lo que hemos visto de los últimos 3.000 años, la sociedad humana no es como para confiar. Entonces la única persona, la única fuerza que se puede implicar en esto es tu propia historia, tu individualidad, tu compromiso, ¿no? Esto no quita que más allá de nuestro compromiso, para desarrollarnos como personas, que tenemos que intentar lo que sea para que este ejemplo se contagie a cuanta más personas, cuanta más sociedad posible. Tenemos que desapegarnos de resultados. Puede que no funcione. Puede que dar el buen ejemplo, puede que no funcione. Pero esto ya no es un problema nuestro. Nosotros tenemos que dar el buen ejemplo esperando que este buen ejemplo se propague. Luego lo que pasará o que no pasará, no podemos tomarlo como una responsabilidad nuestra. Entonces, claro, información como esta, una información como saber qué es que crea una actitud de un tipo o de otra, hombre, nos podría ayudar para diseñar una sociedad más hecha a medida de quienes somos, ¿no? Entonces, en algunos casos, aportar en un sentido y en otros casos aportar en otro. Sabes que regularmente se sale el asunto de los niños de altas capacidades, ¿no? Sí, se ha tratado mucho aquí. Es una cosa que se habla mucho de ese tema, se intenta incluso sacarle provecho y luego se olvida. Y después de 20, 25 años se retoma. Se intenta sacarle provecho y no se logra y se olvida. Y cíclicamente se saca ese tema, ¿no? Y claro, es un poquito el niño de alta... Pensar que haya un niño de alta capacidad quiere decir que hay un niño que sí y un niño que no. Esto no funciona así. Esto primero es una cuestión de grado.
Habrá niños que más y niños que menos, y no hay un umbral, ¿no? Pero sobre todo, esta alta o baja capacidad va en todos los sentidos. No va solo en una dirección, puede ir en todas las direcciones posibles, con lo cual no solamente hay un grado, sino que 10 niños de alta capacidades tendrán 10 alta capacidades distintas. Y muchas capacidades no son, algunas habilidades cognitivas son de menos a más, pero otras no. Otras son de un tipo a otro. Entonces no se puede polarizar quién es menos y quién es más. Y cada uno de nosotros tenemos una combinación distinta. Entonces, esto de las altas capacidades es una simplificación que, en mi opinión personal, puede generar falsos mitos y, sobre todo, condicionar muchísimo, para mal. Porque, insisto, si somos todos distintos, si cada uno de nosotros es una combinación distinta, nuestra educación, nuestra formación tiene que considerar no solamente dos tipos, los que alta y lo que baja. No, tiene que considerar, tiene que ser una educación, una formación donde cada uno con su combinación puede encontrar su pequeño nicho. En aquel momento sí que estaremos potenciando las posibilidades de cada uno. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Claro que es difícil, hombre, pero no por eso lo podemos dejar atrás. Hablábamos antes del desajuste evolutivo, el mismatch evolutivo. Ahora con la inteligencia artificial, eso está elevado a la enésima potencia. Bueno, pues no lo sabemos. La inteligencia artificial es una nueva tecnología. Todas las veces que ha habido una nueva tecnología, siempre la gente se ha puesto a temblar, ¿no? Cuando se inventó la escritura, había muchas personas que decían, los abuelos, diciendo, con esto de la escritura, estos jóvenes se van a volver unos tontos incapaces de memorizar. Pues no ha pasado, la escritura es un medio potente, ¿no? Cuando se inventaron las gafas, se dijo que esto era una forma distorsionada de ver la realidad y esta distorsión iba a crear problemas y tal y igual, en fin. Y los ordenadores y las calculadoras que nos iban a hacer tontos, pues nunca ha pasado esto, ¿no? Entonces, no quiere decir que no pueda pasar, o sea, puede pasar, pero en realidad nunca ha pasado, ¿no? Entonces, la inteligencia... Perdona, pero como si hablábamos del desajuste evolutivo, que un supermercado ya era un desajuste evolutivo, pues una inteligencia artificial, que es alguien con quien, o sea, algo con lo que puedes conversar, que te puede aconsejar, que puede, aunque luego haya que matizarlo, crear. Sí, eso es... pero es desajuste si te perjudica. Y todavía no sabemos, es demasiado pronto para saber si y cuánto nos va a perjudicar, ¿no? Es súper pronto para hacer previsiones. Además, todas las veces que se han hecho previsiones de ese tipo se ha visto que no hemos acertado, con lo cual, como mínimo, tenemos una experiencia empírica que nos dice todas las veces que hemos previsto cosas nefastas con la tecnología, pues muchas veces no ha pasado, ¿no? Y entonces, en este caso, esperemos un momentito. Esperemos. Las tecnologías se sabe, no son ni buenas ni malas, ¿no? Se pueden usar bien o usar mal, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y dentro de unos años ya tendremos más informaciones. ¿Cómo podemos desarrollar la capacidad atencional? Que es al final lo que necesitamos para todos los problemas que hemos abordado. Mira, todas las sociedades han reinventado la meditación. Cada vez han reinventado una meditación diferente, una práctica distinta. Las escuelas se han multiplicado, las tradiciones se han mezclado. Es un poquito, cada vez que se reinventa la meditación, es el reinventar la rueda o el agua caliente. Mismo perro, distinto collar. Totalmente. Y luego, decir meditación es un término muy general. Hay tropecientos escuelas y filosofías y prácticas que son todas distintas. Es verdad que todas más o menos se centran en desarrollar la atención, desarrollar la capacidad perceptiva. La capacidad perceptiva es necesaria porque somáticamente con nuestra capacidad perceptiva no podemos proyectar en pasado y futuro. Las imágenes sí,
El lenguaje sí, pero la capacidad del cuerpo no tenemos capacidad de proyectar en el pasado y en el futuro, con lo cual todo lo que es cuerpo es atención al momento presente, con lo cual viene muy útil para poder hacer ese tipo de práctica. Entonces es verdad que la mayoría de tradiciones de meditación se asocian con un desarrollo de la atención, un desarrollo de la capacidad somatosensorial. Esto es muchísimas escuelas separan una práctica de meditación que sirve para, por un lado, entrenar tu atención y al mismo tiempo descargar la mochila, limpiar tus filtros, limpiar tus ojos, ¿no? Entonces hay una primera parte, un bloque, digamos, que siempre está dedicado a esto. Se suele llamar, por ejemplo, en la tradición oriental muchas veces se habla de samatha, o sea, todo un paquete de prácticas para bajar las revoluciones, tomar control de tu sistema cognitivo y físico y poder observar de forma serena y desapegada, samatha, y luego una otra parte que se suele etiquetar con el nombre de vipassana, que ya es más introspectiva. Son propedéuticas, es decir, antes te tienes que calmar, antes te tienes que desarrollar tu capacidad de visión, antes tienes que desarrollar tu capacidad de quitar tu ego de por medio, y una vez que has hecho esto, pasa a esta fase vipassana donde empiezas a hacerte preguntas. Son propedéuticas porque no vayas a la segunda sin haber pasado por la primera. Si empiezas a hacerte preguntas sin haber pasado por la primera, todo lo que te puedes contestar es falso. Todo lo que te puedes contestar es el fruto de frustraciones individuales, instintos evolutivos y expectativas sociales que hemos mencionado. Con lo cual no te metas en la segunda etapa sin haber pasado por la primera. Es también verdad que estas dos categorías tampoco hay que tomárselas demasiado de forma tajante. Se solapan estas dos categorías y se influyen la una con la otra, con lo cual, a pesar de ser técnicas a veces distintas, pero se refuerzan la una con la otra. Entonces, es verdad que todas las prácticas meditativas son muy diferentes entre ellas, pero este bloque que te acabo de contar es común a muchas tradiciones filosóficas orientales. Ahora bien, la buena noticia es que sabemos hoy en día que, como todas las habilidades, estas habilidades también se desarrollan dentro de tus posibilidades, se desarrollan proporcionalmente al entrenamiento. Que no es una novedad. Quiero decir, si tú haces deporte, sabrás tú si quieres ir a las Olimpiadas o si quieres bajar la tripita. Entonces, si quieres ir a las Olimpiadas, necesitarás un cierto tipo de entrenamiento. Si quieres bajar un poquito la tripa, necesitarás otro. Si hoy te metes que quieres aprender la guitarra, tocar guitarra, pues sabrás tú si quieres acabar a hacer conciertos en auditorios internacionales o si quieres tocar en la playa con tus amigos. Y las dos cosas es proporcional. Cuánto yo invierto, voy a recoger. Esta es la buena noticia. El otro lado de esta moneda es que la mala noticia, entre comillas, es que, pues chico, depende de ti. Yeah. Es tu responsabilidad. Y que exige trabajo. Exige trabajo, igual que hacer deporte, igual que mantener una actividad física toda la vida, igual que mantener una dieta buena toda la vida, igual que aprender un instrumento musical. Pues como todo requiere trabajo, pero depende solo de ti. Si esperas que la evolución lo apañe, no lo va a hacer. Si esperes que la sociedad lo apañe, no lo va a hacer. Si insistes quejándote de cómo va el mundo, pero esperas que el cambio venga siempre de los otros, no se va a arreglar. Así que si quieres arreglarlo, la única persona que puedes hacerlo eres tú. Y esto, insisto, pues hay que considerarlo. Justo este fin de semana, una amiga mía que es profesora
me decía que iba a intentar a proponer implantar el mindfulness, prácticas de mindfulness con los niños. Sí. ¿Qué crees que podría resultar de esto en Nueva Delhi? No sé si lo hacen en alguna escuela. No, pero se hace ya desde hace 20 y 30 años. Bueno, en los años 80 se implementó en los hospitales y ha tenido un éxito redondo. Luego ya se empezó en los años 90 con los primeros experimentos en las escuelas, en los colegios, en las cárceles o en barrios con problemas sociales, en todos los problemas de salud mental asociados al envejecimiento, con lo cual no estoy... ¿Enfermedades neurodegenerativas? No, me estoy incluso refiriendo al envejecimiento normal. O sea, incluso si no entras, lo mismo que valía para lo que hemos dicho antes, hay casos en que el deterioro cognitivo está enmarcado que ya pasas el umbral diagnóstico. Hay muchos casos en que no pasas un umbral diagnóstico, pero todos vamos a tener un deterioro cognitivo. Entonces, evidentemente, en una sociedad que es cada vez más anciana, más vieja, como en la pirámide demográfica. Entonces se está también implementando en este sentido. Así que estos son todos cosas que se están haciendo desde los años 90. Perdón, Emiliano, ¿se está implementando para paliar ese deterioro cognitivo? Claro. ¿O para mejorar la salud mental de quienes lo están sufriendo? Las dos cosas. Uh-huh. Es decir, que sea en envejecimiento, que sea con niños, que sea en situaciones de dificultad socioeconómica o en un hospital, todo lo que ganamos en este sentido viene bien. Que no seamos totalmente esclavos de nuestros impulsos, que alcancemos una situación más sosegada, más tranquila, más de bienestar y de calidad de vida, esto viene bien en todos los sentidos, a todas las personas. Con lo cual es interesante introducirlo en los hospitales, en los colegios o con los ancianos. Ahora bien, tenemos que considerar una limitación muy fuerte que tiene la práctica meditativa. De esto habló, por ejemplo, Mihaly Csikszentmihalyi, no sé si has oído hablar de él, este nombre impronunciable, es el que propuso la teoría del flujo. No sé si has oído hablar de la teoría. Hablo del libro, en el libro hablo mucho de ese tema. En la teoría del flujo, si te la resumo brevemente, él era psicólogo y reconoce que si tú estás desempleando una tarea demasiado difícil para ti, te agobias. Uh-huh. Y si es demasiado fácil, te aburres. Entonces tendrás tú que ajustar tus habilidades o el nivel de tarea para tener un equilibrio que es el que te gusta, que te entretiene, que te da satisfacción. Uh-huh. Aquel equilibrio se llama flujo porque cuando trabajas en una tarea que te da un reto, pero te da un reto que puedes con ello, motiva, sí. Que te motiva, ahí entras en un estado bioquímico y psicológico de gozo, de bienestar, y ahí nadie te para. Desafortunadamente resulta que la mayoría de las personas pasamos casi integralmente nuestra vida entre agobio y aburrimiento, pasando constantemente de agobio a aburrimiento y para adelante para atrás. Y nadie se implica en llegar a este nivel de flujo que sería el estado optimal, ¿no? Entonces, Csikszentmihalyi dijo, claro, la meditación te ayuda a operar en este sentido, porque te limpia de todas las influencias de que hemos hablado y te permite a ti decidir, no, mira, quiero hacer así porque esto me motiva más y tal y cual, ¿no? Mis valores, mi motivación y tal y cual. Y él hace notar que ¿cuál ha sido el problema de la meditación? El problema de la meditación es que es muy difícil que se instale en una sociedad. ¿Por qué? Primero, la meditación es totalmente empírica, es experiencial. Yo te puedo enseñar matemática o te puedo enseñar un idioma
e incluso tú puedes no hablarlo nunca. O sea, te enseño reglas. La meditación es empírica. Yo puedo decirte toda la teoría del mundo y tú puedes leerte todos los libros del mundo, pero luego, si no la practicas, no vas a generar nada. Entonces, no funciona. Nosotros tenemos una cultura que es de que transferimos conocimiento. Esto no se puede transferir. Esto lo tienes que hacer tú a cada generación. Entonces, esto limita mucho la difusión de las técnicas meditativas. Segundo, no se puede ritualizar. Es una experiencia en primera persona. Si tú la ritualizas, que es lo que se suele hacer en todas las culturas con las tradiciones colectivas, ¿no? No, por ejemplo, mira, te hago un ejemplo. La oración. Bueno, sí, claro. Sí. La oración es una forma de meditación. Pero si tú la ritualizas, se pierde la eficacia. Es decir, si tú entras en una oración de forma automática, no estás haciendo el ejercicio que había que hacer, que era entregarte con toda atención y concentración a esta tarea. La mayoría de elementos culturales que nosotros pasamos de generación en generación, lo ritualizamos, porque es más fácil de comunicar. La ritualización mata el objetivo principal. Y luego la tercera limitación de que habla Csikszentmihalyi es que la meditación se funda, tiene raíces en nuestra estructura psicológica que depende de la cultura. Con lo cual, cuando cambia una cultura, no puedes importar una meditación de una cultura distinta. Tienes que adecuar a la nueva cultura y esto conlleva muchísimo tiempo. Total, entre que no se puede contar, se tiene que experienciar, que no se puede ritualizar y que se tiene que adaptar a cada cambio cultural, nunca se redescubre constantemente se redescubre su eficacia, que funciona, pero constantemente se olvida hasta que otra cultura la reinventa. De hecho, pasa una cosa curiosísima. Esto os invito a indagar porque es una cosa, a mí me gusta mucho. Esto pasa con la meditación y también con el yoga. Yo personalmente veo la meditación dentro de un contexto más amplio, que es el yoga como perspectiva de vida, no como ejercicio de estiramiento, vamos, como perspectiva de vida. Si uno lee ensayos o revistas de prensa de los años 80-90, yoga y meditación se presentan como una nueva moda. Y hoy en día, como una nueva moda. Y en los años 50-60, como una nueva moda. Y en los años 20-30 del siglo pasado, como una nueva moda. Y a finales del siglo XIX, como una nueva moda. Siempre es una nueva moda. Entonces, siempre arrasa, como todas las modas, pero es nueva. Entonces ahí hay algo que no cuadra. Y sería muy interesante estudiar esta percepción del ensayista o del periodista de turno que recibe todo esto, siendo parte de la sociedad, como una nueva moda. Una nueva moda que arrasa cada 10, cada 20 años. ¿Por qué? Porque funciona, pero cada generación lo tiene que redescubrir. Pero eso es porque cae, ¿no? Llega un momento, arrasa, y luego hay un momento como que pierde ese estatus de moda, ¿no? En el momento que no se sostiene el esfuerzo individual, en el momento que pasa algo en la sociedad que distrae, se pone de moda otra cosa, ¿no? Se pone de moda otra cosa, efectivamente. Cuando estaba, pues eso, está el yoga, pero luego llega no sé qué práctica. Totalmente. Entonces, a lo que voy para volver al colegio, ¿no? Entonces, a mí me parece un éxito que el mindfulness hoy en día esté en tantos hospitales. Y no solo se utiliza en psicología, pero también en psiquiatría,
también en todas las enfermedades psicosomáticas, sobre todo de dermatología y gastroentéricas. Ajá. Y donde tiene también un éxito redondo es traumatología, dolor, control del dolor crónico. Entonces, me parece estupendo, un éxito que el mindfulness esté en tantos hospitales. Me parece un éxito haberlo introducido en las cárceles, en la formación de los ancianos y, por supuesto, en los niños. Nada más decir que el niño es donde hay que trabajar, sobre todo para que cierta actitud, ¿no? cierto hábito se implemente. Pero no olvidemos que tiene esta inestabilidad. Entonces, realmente, más allá de hacer todo esto, que es importante, ¿cuál es lo único que podemos hacer, además de hacer podcast y escribir libros? Darle el ejemplo. El método más poderoso no es explicarlo, es enseñarlo. Enseñarlo en el sentido que te lo voy a demostrar. Darle el ejemplo con tu propia vida, darle el ejemplo con tu propia forma de responder, con tu propia forma de relacionarte, que una alternativa a la maldición del mono es posible. Y la única forma de convencer a las personas es darle un ejemplo. Y este ejemplo tiene que ser nuestra propia vida. Emiliano, ha sido un placer volver a hablar contigo. Me ha parecido interesantísimo lo que has dicho y me ha motivado para poner en práctica o intentar poner en práctica ciertos cambios en mi vida. Lo espero de verdad. Nos vemos aquí dentro de 2 años. Con otros 2 libros más, imagino. Y en lugar de entrevistarme tú a mí, te entrevisto yo a ti. Vale. Y a ver qué me cuentas. Muy bien, así lo haremos. Gracias, amigo. Muchísimas gracias a ti, de verdad.